la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. La autoridad espiritual sin la autoridad de las Escrituras, o sea, de la Biblia, es iniquidad satánica. Jesús rechazará a los lobos vestidos de ovejas, a pesar de sus predicaciones falsas. Pero Señor, profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá: apartaos de mí porque obraron con un poder falso. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un cuadro de alguien que ha perdido la salvación, sino de quienes nunca fueron salvos. O pudieron haber predicado y haber tenido campañas de sanidad. Pudieron hasta haber echado fuera a los demonios y haberse beneficiado de cuantiosas ofrendas, pero nunca fueron salvos. Todo lo que dijeron e hicieron fue por el poder del gran engañador, Satanás. No todo lo espiritual es necesariamente proveniente de Dios. La potestad de las tinieblas es espiritualmente maligna. Hola, soy Irving Ravelo. Le saludamos cordialmente y le damos la bienvenida al programa de hoy. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers presenta la segunda parte de su mensaje, Guardaos de los lobos. El programa anterior terminé diciendo algo sobre Balaam, falso profeta de Dios, que aconsejó al rey Moab qué hacer para que los israelitas fueran maldecidos por Dios. O sea, le dijo cómo hacer para que el pueblo de Dios pecara. Así fue como las doncellas moabitas comenzaron a coquetear con los jóvenes israelitas, y el resultado fue fornicación, y adulterio, y perversidades. Los mismos pecados que en la actualidad son una maldición en nuestros propios países. Balaam, el profeta de Dios, no se plantó firme a defender la pureza y la justicia, sino que fue el cerebro detrás de las inmoralidades cometidas por los israelitas con las mujeres de Moab, y por eso Dios exterminó a 24,000 israelitas. ¿Qué es lo que hizo Balaam? No pervirtió el evangelio. El problema de él era que, siendo ortodoxo, era avaro. ¿Qué dice Judas 11? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Escúcheme, no hay suficientes diablos en el infierno o fuera del infierno que puedan maldecir a un genuino creyente. Pero nosotros podemos maldecirnos nosotros mismos si, diciéndonos hijas o hijos de Dios,
Vivimos vidas impuras, inmorales e injustas. La razón por la que muchos predicadores y maestros están modernizando el mensaje del Evangelio es por ganancia personal. Esa ganancia no siempre es únicamente financiera. Algunas veces es porque buscan prestigio, o popularidad, o poder, o todas estas cosas a la misma vez. Anote al margen 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero por favor, note cuidadosamente lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Codicia. Eso es lo que sucedió con Balaam, profeta ortodoxo pero falso. Están en la obra de Dios para ver cómo pueden aprovecharse en forma personal de ella. Y hasta pueden predicar sobre la sangre expiatoria de Cristo sin pervertir el Evangelio, pero prostituyéndolo. Venden el Evangelio como los negociantes venden carros, o radios, o refrigeradoras, o televisores. Tratan de obtener la mayor ganancia posible. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:17, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pero hay una tercera clase de falso profeta, los que materializan la contradicción de Coré. Los que pervierten el Evangelio siguen el camino de Caín. Los que prostituyen el Evangelio siguen el camino de Balaam. Pero los que protestan contra el Evangelio siguen el camino de Coré. Pero surge la pregunta, ¿quién fue Coré? Su historia está en Números, capítulo 16. Coré fue un hombre con muchos dones. Era un hombre de privilegio, levita, príncipe de Israel, pero por alguna razón le disgustaba el liderazgo de Moisés y Aarón. Recuerde que Moisés y Aarón eran profeta y sacerdote. De hecho, la Biblia dice que Jesús será profeta como Moisés. Moisés es, en el Antiguo Testamento, una representación de Jesucristo. Y Aarón es una representación de Jesús en su calidad de sacerdote. Jesucristo es el profeta y el sacerdote de su iglesia. Coré se opone al liderazgo de Moisés y Aarón, y en representación de un grupo de rebeldes, les dice que no les gusta su liderazgo, que no les gusta lo que dicen ni lo que hacen. La Biblia dice que Moisés se postró delante de Dios, le expresó su manera de sentir en este asunto, y Dios juzgó a Coré y a sus seguidores, y la tierra se abrió y se los tragó, y vivos descendieron hacia el infierno. ¿Cuál era el problema de Coré? No pervirtió ni prostituyó el Evangelio, sencillamente odiaba el Evangelio. Odiaba a quienes representaban a Dios en su calidad de profeta y sacerdote. Y por eso no hay nada diferente en nuestros días. Muchos corés modernos odian el Evangelio bíblico y cristocéntrico, todavía predicado en algunas iglesias. Y yo doy gracias a Dios por esas iglesias. Odian programas radiales como este que está escuchando usted ahora mismo. Odian programas evangélicos televisivos que valientemente llaman al pan, pan y al vino, vino. O sea, que denuncian el pecado como lo que es pecado. Y no tratan de negarlo bajo el ropaje de la moral individual o de lo que es políticamente correcto hablar. El otro día estuve hablando con un psicólogo y me dijo que él antes escuchaba mis mensajes y que me odiaba. Porque yo con mis mensajes era un hombre peligroso. Y yo di gracias a Dios por predicar el Evangelio, y que por predicar el Evangelio alguien me considere peligroso. De paso le diré que ese psicólogo ahora es mi hermano en la fe. Bendito sea Dios.
Sí, somos peligrosos porque servimos a un rey diferente, proclamamos un reinado diferente y vivimos un estilo de vida diferente. Pero ¿quiénes son los que nos odian? Los lobos rapaces disfrazados de ovejas. Segundo, los frutos que muestran. Mateo 7, desde el verso 16 al 20. ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios está diciendo aquí que el diablo no puede continuar cubriendo el engaño, porque el fruto es visible. Ahora, permítame decirle algo acerca del fruto. Primero, es la raíz la que determina el fruto. Eso dice Jesús. Usted no cosecha uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Una raíz determina el fruto. Si usted tiene un árbol que no está dando el fruto apropiado, ¿hay algo que pueda hacer al respecto? Bueno, puede podarlo. Pero cualquier cosa que haga será para fortalecer la raíz. Si tiene un árbol que no da buen fruto, podrá trasplantarlo, ponerlo en otro lugar. Pero esto se parecería a lo que sucede con algunos miembros de las iglesias. Son malos árboles en una iglesia, así que se trasplantan a otra iglesia. Y es como mover un cadáver de una tumba a otra. Pero, ¿qué más se podría hacer? Bueno, ¿qué tal cultivarlo? Muchas personas religiosas asisten a conferencias sobre desarrollo y crecimiento de las iglesias y les enseñan cómo fertilizar las hierbas. ¿Y qué le parece cambiar de nombre al árbol? Como un árbol es malo, le cambiamos de nombre. Oiga, el que usted le cambie de nombre no significa que el árbol comenzará a dar buenos frutos, porque es la raíz la que determina el fruto, y usted hasta ese momento ni siquiera ha pensado en la raíz. Bueno, usted podría decorar ese árbol que da malos frutos, amarrar en sus ramas algunas frutas plásticas. Y algunas frutas plásticas parecen tan reales, ¿verdad? Quita los frutos malos, pone las frutas plásticas hermosas y ya tiene un árbol que da buenos frutos. No. No importa lo que usted haga, podarlo, fertilizarlo, trasplantarlo, decorarlo, cambiarle de nombre. Es la raíz la que determina el fruto. Y de eso está hablando el Señor Jesús. Ahora ponga atención. Aunque la raíz determine el fruto, es el fruto el que revela la raíz. Usted no puede decir qué clase de fruto dará un árbol solo mirando las raíces, porque todas las raíces parecen idénticas. Pero es el fruto el que revela la raíz de la cual procede. Y usted no tiene que ser un científico espacial para entender esto. Jesús enseñó estas cosas, y seguro que en la audiencia que le escuchaba había niños y jovencitos. ¿Cómo juzga usted a un predicador, a un pastor? No solo por lo que predica y enseña, sino por los frutos que produce. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, para poder hablar del fruto hay que esperar un tiempo hasta que el árbol dé su fruto. Puede ser un árbol bonito, pero vean lo que Jesús dijo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es la marca de un hombre de Dios? Que hay mucha gente que ahora tiene una relación personal con Jesucristo gracias al ejemplo de las palabras de ese hombre. Y ese será un fruto que permanezca. Busque 1 de Pedro 1:8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Retrocedamos hasta la epístola a los Gálatas. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu.
Ni usted ni yo por nosotros mismos podemos producir ese fruto. Pero si permanecemos en Jesús, daremos ese fruto. ¿Cómo conocer a los lobos rapaces? Porque llevan una piel debajo de la cual se esconden, pero no pueden esconder sus frutos. Pero demos el siguiente paso. Es la semilla la que determina la raíz y el fruto, es decir, usted no tendrá ni la raíz ni el fruto adecuado si es que no tiene la semilla apropiada. Y Jesús dijo que la semilla apropiada es la palabra de Dios. En el capítulo 13 de Mateo tenemos la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y es la semilla la que determina la clase de raíz y de fruto que tendrá y dará un árbol. Tercero, el destino que comparten. Mateo 7, desde el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por favor, ponga mucha atención a lo siguiente. Autoridad espiritual sin la autoridad de las Escrituras es iniquidad satánica. Jesús los rechazará, a pesar de sus predicaciones falsas. Pero, Señor, profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, porque obraron con un poder falso. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un cuadro de alguien que ha perdido la salvación, sino de quienes nunca fueron salvos. Oh, sí, pudieron haber predicado y haber tenido campañas de sanidad. Pudieron hasta haber echado fuera a los demonios y haberse beneficiado de cuantiosas ofrendas, pero nunca fueron salvos. Y todo lo que hicieron y dijeron fue en el poder del gran engañador, Satanás. Tal vez alguien me pregunte, Pastor, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Mi amigo, usted tiene la palabra de Dios y permanece firme en ella. Y si lo que he predicado hoy no encuadra con la palabra de Dios, entonces soy un falso profeta. Usted tiene la palabra de Dios y deposita su fe solo en el Señor Jesucristo y en nadie más. Y deje que el Espíritu Santo de Dios le guíe, ¿me entendió? Le guíe en toda verdad. Antes de finalizar, permítame mencionar 5 cosas. Primero, estudie, afírmese en la fe. Si no lo hace así, podrá ser arrastrado por cualquier culto falso, por cualquier viento de doctrina. Segundo, muestre su fe. Sabe que el mejor argumento en pro o en contra del cristianismo es la clase de vida que vive un cristiano. Tercero, manténgase firme en su fe y por su fe. Tenga un sólido conocimiento de la palabra de Dios. Cuando esté seguro de la verdad de las Escrituras, podrá detectar inmediatamente cualquier enseñanza falsa. Cuarto, respalde su fe. La gran tragedia en nuestros días es que muchos genuinos cristianos están en malas o dudosas iglesias. Busque una iglesia bíblica y cristocéntrica que predique y enseñe todo el consejo de Dios. Una iglesia en donde el predicador o pastor no utilice el púlpito para promover sus propias ideas o para lograr su propia agenda. No asista a una iglesia solo porque tradicionalmente y por generaciones su familia ha asistido a esa iglesia. Se siente verdaderamente alimentado en lo espiritual en esa iglesia. Siente que espiritualmente está creciendo en esa iglesia. Le están discipulando para que usted a su vez discipule a otros. ¿O usted es solo un miembro más de esa iglesia? Qué triste y trágico es cuando alguien me dice, bueno, sé que la iglesia donde asisto no es una iglesia genuinamente cristiana, pero ya me he acostumbrado a ella. Cuando usted se siente enfermo, ¿va a consultar con su doctor o sencillamente se acostumbra a su enfermedad? Piénselo. Por último, comparta su fe.
La gente está hambrienta por conocer la verdad, y nosotros conocemos esa verdad, no porque seamos inteligentísimos, sino por la gracia de Dios. Comparte esa verdad con otras. No archive o almacene su fe, compártala, gástela, úsela. Y si no la quiere compartir, ¿no será porque usted sabe que lo que tiene es algo falsificado? Que no es lo real, que no es lo verdadero. Si alguna vez fue más necesario el presentar el mensaje del Evangelio, es precisamente ahora, en este tiempo, durante esta generación, porque la advertencia de Jesús, dicha hace más de 2000 años, tiene vigencia inusitada en este siglo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si usted es un papá o una mamá que todavía no ha entregado su corazón al Señor, sería excelente que haga esa decisión ahora mismo, para que se sature con la palabra de Dios, para evitar que usted mismo y sus hijos sean presas fáciles de los lobos rapaces que hay en el mundo y que van disfrazados de ovejas. Si usted desea hacer esa decisión espiritual, diga la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, creo en ti, deposito mi confianza en ti, te recibo como mi Señor y Salvador este mismo momento, y te pido que me hagas la persona que tú quieres que sea, en tu santo nombre. Amén. Si hizo esa decisión espiritual, le invito para que nos escriba contándonos al respecto, para darnos la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana